En la clase de hoy vamos a transitar la vanguardia del cubismo, que tuvo su origen hacia el año 1906-1907, cuando Pablo Picasso pinta Las señoritas de Aviñón, que va a ser la primera obra que le da origen a este movimiento de vanguardia. Entre 1908 y hasta 1914 van a ser los años en el cual se va a desarrollar el cubismo en diferentes etapas. Se trata de un movimiento que podríamos plantear como la primera alternativa radical de autonomía del lenguaje artístico frente a la representación. Es decir, si nosotros analizamos los primeros movimientos de vanguardia del siglo XIX y del siglo XX, todos ellos venían manteniendo una continuidad con las temáticas e inclusive los materiales que eran propios del campo del arte. Va a ser el cubismo uno de los movimientos de vanguardia que va a plantear rupturas realmente muy importantes. El término cubismo se debe a una definición o una palabra que aporta Matisse en relación a las obras de Georges Braque. Georges Braque realiza una exposición individual hacia 1908 donde presenta sus primeras obras de carácter cubista. Además de esa muestra individual, también presenta obras en el Salón de Otoño de 1907. En ese contexto, Matisse ya hace una referencia a que sus obras se traducían en pequeños cubos, así también como el crítico de arte Vauxelles va a referirse a las obras de Georges Braque como bizarreries cubiques, es decir, rarezas cúbicas. Los antecedentes o aquellos contextos que dieron origen a este movimiento que, como decíamos, vamos a considerarlo radical en el campo del arte, por un lado va a ser la pintura de Cézanne y sus postulados vinculados al espacio, a la geometría, a la multiplicidad de puntos de vista. Por otro lado, también el arte africano, la escultura negra, las artes primitivas van a ser de influencia para el cubismo. Por un lado vamos a tener una estética que se va a apartar de la propuesta impresionista. Los impresionistas tenían inquietudes científicas vinculados a los efectos retinianos de la luz. Para los artistas cubistas van a decir justamente que ellos se oponen a ese objetivismo impresionista, objetivismo basado en la percepción retiniana, en favor de un arte que podríamos llamar de más carga conceptual y de una carga más teórico-analítica. Asimismo, también vamos a mencionar al neoimpresionismo en sus aspectos teóricos vinculados a la exigencia del objetivismo. Va a decir, los impresionistas defendieron la primacía del ojo por sobre el pensamiento. El origen del movimiento cubista lo vamos a ubicar con los artistas Braque y Picasso, quienes fueron presentados por Apollinaire, un importante teórico que va a estar vinculado a diferentes vanguardias históricas. Hacia 1907 los presenta con motivo de saber que ambos tenían intereses comunes. Una vez que se conocen, realmente establecen una gran amistad y van a transitar los próximos años juntos, desarrollando justamente las diferentes etapas del cubismo. La primera obra que le da origen al movimiento, en 1907, es Las señoritas de Aviñón. Vamos a ver que junto con los artistas Pablo Picasso y Georges Braque vamos a identificar otros artistas como los escritores Jacob y Salmon, la coleccionista americana Gertrude Stein y otros artistas vinculados a la movida parisina de Montmartre, como fueron Juan Gris, Fernand Léger, Le Cafonier, Delanoë, Archipenko, Duchamp y otros. Estos artistas vamos a transitarlos dentro del contexto del cubismo y de ciertas afinidades a este movimiento. Y como ya dijimos, el origen del cubismo lo ubicamos en 1907, Pablo Picasso pinta Las señoritas de Aviñón entre 1906 y 1907. Esta obra que ya vimos tiene influencia del arte africano, ya que incluye las máscaras
que Matisse había regalado a Pablo Picasso y que, bueno, las toman como referencia para ser incluidas en esta pieza. Además de las influencias del arte africano, vemos las claras influencias del abordaje cézanniano en la síntesis y geometrización de los planos. En general, la paternidad del cubismo se le asigna a Pablo Picasso. Sin embargo, el nombre del cubismo se va a asociar justamente a partir de una muestra individual que Georges Braque realizó y a quien, como ya vimos, Vaucel le asigna el nombre de rarezas cúbicas. La obra Las señoritas de Aviñón se trata justamente de una obra donde se toma la figura humana como tema de referencia, la escena de un prostíbulo vinculado a la calle barcelonesa de Aviñó. Pablo Picasso toma esta inspiración y realiza una serie de bocetos de estas 5 mujeres. Originalmente, en la pintura, en el boceto, había un personaje con una calavera en la mano, en homenaje a la muerte que Pablo Picasso había sufrido de un gran amigo que era Casagemas. Era muy común en la tradición de la historia del arte la inclusión del concepto del memento mori, es decir, el elemento mortuorio que remite a la finitud del alma y del cuerpo. La obra finalmente no incluye todos estos elementos que, de haberlo hecho, se hubiera tratado de una obra de carácter narrativo. Picasso elimina todos estos elementos y deja como tema principal estas 5 modelos, estas 5 figuras femeninas que van a estar ubicadas con el fondo de un paño y la presencia de una naturaleza muerta. A partir de esta primera obra que realiza Pablo Picasso, vamos a ver otras experiencias que venía desarrollando Georges Braque, como este Desnudo de 1908, donde deja ver justamente los intereses que dan origen al cubismo, la planimetría, la geometría, la matemática, la nueva concepción del espacio, el tratamiento de los volúmenes. Y entonces vamos a ver que dentro de las características que podemos identificar con el movimiento cubista, algunas de ellas son comunes a todos los movimientos de vanguardia, como por ejemplo la ruptura con la tradición pictórica occidental, el reproche al positivismo por su registro puro de datos visivos vinculados a la mímesis. Vamos a ver que va a haber un estudio, o sea, un avance muy importante sobre la noción de mímesis y la representación figurativa. También, en el caso del cubismo específicamente, vamos a ver un debate y una oposición al impresionismo, ya que decía que este movimiento de vanguardia, que fue el primero, el impresionismo, solo se dejaba llevar por una posición cientificista de base retiniana. El cubismo va a proponer una posición de base conceptual teórica. Otra característica importante del cubismo es la captación de múltiples puntos de vista y por lo tanto la condensación de una noción de tiempo implícito que va a ser un elemento central para configurar lo que los cubistas van a llamar luego la cuarta dimensión. Y por supuesto el interés por el volumen y la estructura como parte de esta búsqueda. Para el pintor cubista, la verdad está más allá del realismo y el artista consigue captarla solo a través de la estructura interna de las cosas. Hacia 1913, Apollinaire escribe un texto denominado Pinturas cubistas, considerado como el manifiesto del movimiento, en el cual afirmaba: la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática al arte de escribir. Y de esta forma queda expresada la importancia constructiva, analítica que plantea el cubismo. Va a decir Apollinaire: hoy los científicos ya no se atienen a las 3 dimensiones euclidianas. Los pintores se han visto llevados a preocuparse de nuevas medidas del espacio que en el lenguaje figurativo de los modernos se indican todas juntas y brevemente con el término cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión sería generada por las 3 dimensiones conocidas, representa la inmensidad del espacio que se eterniza en todas sus dimensiones. Es el espacio mismo la dimensión de lo infinito y da plasticidad a los objetos. De esta forma y con este manifiesto, el cubismo deja expresado que su principal interés
va a ser la forma de concebir el espacio. Y ellos van a entender que en las artes clásicas el espacio fue concebido justamente según la geometría euclidiana, entendido como alto, ancho y profundidad. Los cubistas van a procurar sumar una cuarta dimensión a estas tres dimensiones ya mencionadas para poder configurar así una nueva forma de concepción espacial. Esta cuarta dimensión va a estar dada a través de la multiplicidad de puntos de vista y la posibilidad de incluir el tiempo en la pintura. El cubismo se define por su tendencia a la superación subjetiva de la objetividad. Tal subjetivismo, sin embargo, es de naturaleza distinta al de expresionismo o surrealismo de origen emotivo o psicológico. El subjetivismo cubista es un subjetivismo mental, conceptual. En su tentativa hacia lo eterno, escribe Gleises, el cubismo despoja siempre las formas de su realidad geométrica y las equilibra en su verdad matemática. Y entonces así el cubismo deja expresado sus principales postulados vinculados, como decíamos, a la noción de subjetivismo mental y cuarta dimensión. En la evolución de este movimiento vamos a identificar tres etapas diferenciadas. La primera, la etapa de los inicios entre 1907 y 1909. Luego viene la etapa del cubismo analítico entre 1909 y 1912, para finalmente desarrollar el cubismo sintético entre 1912 y 1914. En la primera etapa vamos a tener obviamente las propuestas de Picasso, las propuestas de Leger, basados en una concepción cézanniana. Vamos a ver que Picasso y Braque van a desarrollar una serie de producciones, como decíamos, que todavía mantienen un alto nivel figurativo y una concepción espacial con cierto clasicismo en cuanto a la presencia de la profundidad. Es interesante ver la figura de Leger, que no perteneció directamente al movimiento, pero sin embargo queda claro que sus intereses pictóricos iban de la mano de las propuestas cubistas. Las características de este cubismo primitivo o cubismo de los inicios: se trata de obras con planos sencillos, amplios, volumétricos, la imagen se dispone en profundidad. La geometría se une al color de sustrato fauvista, aunque vamos a ver que en realidad tampoco el uso del color no llega a ser tan saturado. Los volúmenes creados por los planos inclinados y las formas geométricas, y la línea se convierte en la generadora de la composición. De esta forma podemos ver una serie de obras, como decíamos, que tiene un sustrato muy cézanniano. La mayoría de las temáticas son de paisaje, naturaleza muerta, y vamos a ver que los grandes volúmenes se traducen a formas geométricas, se aplanan, se geometrizan. Vemos una pincelada también muy asociada a la pincelada cézanniana. Vemos obras de naturaleza muerta, donde se trata de una primer interpretación de los volúmenes, como decíamos, asociado a la geometría, asociado a la matemática, asociado a la planimetría. Planos rebatidos también van a formar parte de las características, la multiplicidad de puntos de vista. Pero como decíamos, todavía se trata de obras que se disponen en profundidad, digamos. Hay un sentido de las tres dimensiones euclidianas que todavía están muy presentes. Vemos de esta etapa una obra de Leger de 1909, Costurera, donde aborda la temática de la figura humana con un sentido mecanicista, geometrizante. También de Leger vemos producciones de naturaleza muerta que ya van anticipando lo que va a proponer el cubismo analítico. Entre 1909 y 1912 vamos a pasar a esta fase de cubismo propiamente dicho, donde aparece este sentido de la cuarta dimensión con mucha claridad. Los planos simples y anchos se quiebran, se fragmentan, aparecen facetas apretadas, continuas, que rompen el objeto, lo deconstruyen. Las facetas provocan juegos rítmicos intensos, el objeto es analizado y desglosado, como decíamos, en un criterio de carácter deconstructivo. El relieve queda reducido a la mínima expresión, la composición se aplana y el color se reduce a la acromía o la monocromía.
También hablamos, como decíamos, de una creciente descomposición de la forma. El objeto aparece quebrado y claramente va a quedar evidenciada la presencia de la cuarta dimensión, que sería el movimiento del artista, la sucesión de etapas, de puntos de vista, la inclusión del movimiento y el tiempo condensados en esta cuarta dimensión. Excluye todo efecto ilusorio y se trabajan con imágenes mentales que no requieren una visión directa y sensible, sino que se trata de una visión analítica, conceptual. Y de esta etapa entonces vamos a ver esta serie de obras donde las temáticas siguen siendo clásicas, la figura humana, la naturaleza muerta, van a ser los temas más recurrentes. Tenemos Mujer con mandolina, hecha por Braque, hecha por Picasso. Vemos donde en todos los casos en el cubismo analítico se siguen manteniendo ciertas referencias figurativas, pero claramente observamos el aplanamiento, la deconstrucción, el facetamiento, el uso de una paleta reducida, ya que el color no es un tema de importancia para el cubista. Lo que importa es el análisis de la forma y la construcción de un nuevo sentido espacial. La mandolina, y vemos de esta etapa analítica los tránsitos que estaba haciendo Leger, que claramente también apela al facetamiento, la deconstrucción, el compartimento de los volúmenes. Para luego pasar a la última etapa del cubismo sintético, entre 1912 y 1914, como el nombre lo indica, el cubismo sintético recupera cierta síntesis formal, es decir, ese facetamiento, ese desglose del cubismo analítico se simplifica, se sintetiza en grandes volúmenes, en grandes planos. Y lo que también aparece en esta etapa es la presencia del color. Se produce una libre reconstitución de la imagen del objeto, disuelto por la perspectiva. El objeto ya no es analizado y desmembrado, sino que se resume a su fisonomía esencial. Por lo tanto, la síntesis va a tener un lugar muy importante, teniendo en cuenta todas o solo algunas de las partes del objeto que va a permitir, digamos, su identificación. De esta etapa podemos ver una obra de Juan Gris que también, sin pertenecer directamente al movimiento, va a compartir intereses y se va a incorporar especialmente en la etapa del cubismo sintético, esta obra donde observamos la presencia del color y también un análisis de las texturas, de la reflexión sobre la presencia de la mímesis en la tradición pictórica y una nueva interpretación de este sentido de referencialidad a los objetos. En el cubismo sintético vamos a ver una libertad que termina con la severidad de la línea recta y los colores apagados de la etapa anterior. La línea empieza a tener un protagonismo, no es tan geometrizante, es más orgánica también, los colores puros adquieren esplendor, y los primeros en adherir a esta etapa van a ser Fernand Léger. Vamos a ver también obras de Juan Gris y de Lanouille. Vamos a ver la introducción de elementos que imitan distintos materiales, como veíamos en el caso anterior, el mármol, la madera, los pisos de cemento calcáreo. De esta etapa vemos la propuesta de Léger, que recupera cierta síntesis formal. Hay una vuelta a la presencia de la figura humana que parece robotizada, mecanizada. Hay una vuelta al concepto del modelado de los planos y de los volúmenes de una forma sintetizada. Y otra cosa importante de mencionar en esta última etapa del cubismo sintético va a ser la aparición de una técnica, de un nuevo recurso plástico que va a generar un antes y un después en el campo del arte del siglo XX. Se trata de la incorporación del collage. Hacia 1912, Picasso añade un pedazo de hule impreso sobre una pintura. Ese hule impreso reproducía una textura de rejilla que va a ser, como decíamos, adhesivado e incorporado a la superficie pictórica. El resultado de esta experiencia es la obra Naturaleza muerta con silla de rejilla. Vamos a ver entonces que esta acción, que es el collage,
lo que va a producir es la introducción de un elemento real sobre una superficie ilusoria, que es la superficie pictórica. Este gesto, como decíamos, va a generar un antes y un después en el arte del siglo XX, y vamos a ver que más allá de que ofrece una nueva alternativa técnica, lo que ofrece por sobre todo es una nueva concepción de lo artístico. El collage se presenta como un modo de reaccionar contra el pictorialismo para reencontrar el tono local evitando la pincelada. ¿Qué quiere decir esto? Que los pintores cubistas van a hacer una profunda reflexión sobre la tradición pictórica asociada a la mímesis, asociado al nivel representacional que siempre tuvo la pintura en la historia del arte, y esa reflexión los va a llevar, como vimos, a producir obras donde van a relevar texturas, materiales, pero en otras obras ya vamos a ver que esa reflexión trasciende el sentido de representación en favor de una nueva propuesta plástica que va a ser la presentación directa. Este gesto va a ser contundente y rotundo para reflexionar sobre la relación arte-vida. Los artistas cubistas quieren abandonar el concepto de la pintura como una ilusión, como una ventana renacentista que ofrecía una realidad otra, una realidad ilusoria. Los artistas cubistas, como muchos artistas de las distintas vanguardias del siglo XX, van a querer lograr que el arte se funda con la vida, que tenga un sentido vital, que abandone, vuelvo a decir, este criterio ilusorio y que a su vez era un criterio elitista, en favor de un arte que, como decíamos, se pueda asociar directamente a la vida. Y en este sentido, la técnica del collage lo logra. Aquí estamos viendo la obra de Naturaleza Muerta con Silla de Rejilla, donde observamos la incorporación del primer collage en la pintura. Ese collage va a ser intervenido luego pictóricamente, pero observen qué importante en este caso también la forma del soporte, la forma ovalada de este soporte, que también ayuda a reflexionar. Parece un banquito, parece la base de un banco, y entonces vamos viendo cómo, en este caso, romper la ortogonal, romper la ventana renacentista, también colabora a que la obra se transforme en un objeto en sí mismo. Si transitamos por las experiencias a partir de 1912, vamos a ver que el cubismo va a fluctuar entre la incorporación directa del collage, como estamos viendo en estos casos, a la representación mimética de las texturas como una forma de reflexionar sobre la dimensión de la representación y la dimensión de la presentación directa del objeto. Como decíamos, ya no se trata de generar la ilusión de un espacio que no existe, de un material que no existe, sino que se trata de ponerlo directamente, presentarlo sobre la superficie. Y es una forma que lo cotidiano y la vida misma se incorpora al campo pictórico. Como decíamos, este gesto realmente produce una revolución y un antes y un después en lo que va a ser la forma de pensar el arte en el siglo XX y en relación, por supuesto, a las concepciones tradicionales. Esta acción del collage va a reflexionar con la tradición del trompe-l'œil. La tradición del trompe-l'œil se trata, digamos, de justamente una tradición basada en la mímesis. Esta tradición lo que procuraba era lograr que la pintura tuviera un nivel de realismo que permitiera, entre comillas, engañar al ojo. El trompe-l'œil lo que generaba eran superficies pintadas que daban la ilusión de que estaba la presencia del objeto mismo allí representado. Se trataba de pintar un objeto imitándolo de una forma tan intensificada que lo que hacía era una sustitución de la realidad. Por el contrario, los cubistas procuraban la comparación directa entre la consistencia objetiva del cuadro pintado y la inmediatez de un objeto cualquiera. La pintura debía demostrar que era una realidad tan verdadera como el objeto mismo, y van a apelar a la noción de objeto cuadro. Es decir, como decíamos,
La pintura y el cuadro ya no es una superficie ilusoria, sino un objeto tan real como cualquier otro de la vida misma. Si apelamos o nos referimos a ejemplos del trompe l'œil en la historia del arte, por ejemplo, estamos viendo aquí una pintura del siglo XIX, donde observamos esta intención de lograr un efectismo de volumetría y de irrealidad lograda justamente a través de los recursos pictóricos. Tenemos este otro ejemplo del siglo XVIII, se trata de una cúpula, o sea, dentro de la arquitectura, que se encuentra pintada de forma tal que parece que hubiera una presencia arquitectónica allí. Si seguimos transitando otros ejemplos del trompe l'œil en la historia del arte, aquí tenemos un ejemplo del siglo XVIII, donde claramente observamos el interés de los artistas que trabajan en la línea del trompe l'œil por emular las texturas con un grado de realismo y fidelidad, como decíamos antes, de carácter intensificado. Parece una forma de hiperrealismo, pero no podemos hablar de hiperrealismo en sí mismo, ya que este último es un movimiento que se produce en Estados Unidos en el siglo XX y que el hiperrealismo va a producir pinturas cuyo referente está atravesado por la técnica fotográfica. En estos casos que estamos viendo aquí, se trata de pinturas que no se realizaron con fotografías previas, ya que todavía no existía la fotografía. En el trompe l'œil, lo que interesa es la idea de que el cuadro debía vivir como objeto plásticamente definido de indiscutible realidad. No debía distinguirse la pintura del objeto material. Como decíamos, la pintura cubista se orienta hacia una pintura pura de carácter conceptual, cada vez más neutral ante el valor de las cosas. Por lo tanto, el artista cubista va a procurar eliminar residuos de emoción y espontaneidad en función de una propuesta de carácter conceptual y analítica. En este sentido, Braque también va a explorar la técnica del collage y con tiras de papel componen fondos pictóricos y que luego van a ser intervenidos. Siguiendo este procedimiento, confecciona patrones de instrumentos musicales con papel y cartón que después pinta. Y a partir de allí también tenemos una serie de obras realizadas por Braque donde vemos la incorporación del collage al campo pictórico. Como decíamos, vamos a ver que entonces, dicho en términos de Marchand Fish, el collage se transforma en un principio, en una lógica de procedimiento del arte contemporáneo. Por último, y para cerrar este recorrido por el cubismo, vamos a mencionar las propuestas de Delannoy. Delannoy, como ya vimos, fue un artista que estuvo vinculado al movimiento, vinculado a Picasso y Braque, formó parte de estos círculos de Montparnasse, y vamos a ver entonces que Delannoy iba a transitar los intereses cubistas, pero con una apropiación personal que dio lugar al llamado cubismo órfico. El artista se sitúa más allá del espíritu científico que proponían Picasso y Braque, orientándose a una propuesta más intuitiva. Vamos a ver que sus composiciones entre 1911 y 1912 presentan asociaciones de imágenes diversas, donde también se incorpora el color y va a intercambiar la realidad objetiva con la imaginación. Por lo tanto, se trata de una propuesta mucho más libre y que vamos a ver que claramente luego se separa de la línea netamente cubista. En este sentido, vemos algunas obras de Delannoy que parecieran interesarse en cierto carácter deconstructivo de la forma, cierto carácter analítico, pero vamos viendo también la incorporación del color en sus propuestas, para luego ya hacia 1913, saliendo de esta etapa básica de deconstrucción, Delannoy va a alcanzar una obra mucho más abstracta y con un componente cromático que lo va a asociar a los intereses de la Bauhaus, por ejemplo, a los intereses de Kandinsky, y por lo tanto el cubismo órfico tiende a ser, como decíamos, una apropiación personal que hizo Delannoy sobre estas búsquedas cubistas. El recorrido que hacemos, vemos obras donde las teorías de color
toman especial protagonismo. Otro artista vinculado al movimiento cubista, del cual ya vimos una obra, fue Juan Gris, que se incorporó a estas búsquedas a partir del cubismo analítico. Su obra se basa en la geometría, las matemáticas y el pensamiento puro, con una adhesión al neoplatonismo, es decir, una propuesta de carácter absolutamente racional y conceptual. Su pintura, dice, es deductiva, de lo universal a lo particular, de lo abstracto a lo concreto. Y entonces vamos a ver de Juan Gris una serie de obras, como decíamos, ya en la etapa del cubismo sintético, de gran síntesis, de un carácter compositivo de mucha dinámica, de estudio de las superficies, de las texturas, de este principio de relación con el trompe-l'œil. Y vemos y transitamos una serie de obras donde observamos también una apropiación personal, pero dentro de los intereses del cubismo científico. Por último, también mencionar a Leyer, de quien ya estuvimos viendo cómo su obra se fue desarrollando en paralelo a la evolución del estilo cubista. Leyer se convierte en pintor de la vida moderna, es uno de los pocos que comenzó a ver la reinserción del artista en la sociedad. La vida moderna se caracteriza por la máquina y las relaciones del hombre con ella. Por lo tanto, vamos a ver que gran parte de sus producciones plantean un diálogo entre estos dos elementos. Su obra no es condescendiente con el orden social vigente. En sus manos el cubismo se transforma en algo duro y técnico más que en algo matemático. Y entonces vamos a ver algunas producciones de Leyer. En este caso vemos una obra que fluctúa entre el cubismo analítico y el cubismo sintético. Otras que son de carácter más analíticas. Vemos en todas ellas esta relación o esta reflexión entre la relación hombre-máquina. Y vemos los intereses por la construcción volumétrica, la captación de luz y sombra y volumen, una nueva concepción del espacio, como decíamos, ¿no? Siempre este interés por la reinterpretación de lo espacial, por la multiplicidad de puntos de vista, para luego ya en una etapa que se sale del cubismo propiamente dicho, Leyer evoluciona a una etapa más monumental, de grandes planos, de grandes volúmenes, una obra que se va a transformar netamente en abstracta hacia los años 20, para luego ya al final de su vida, en los años 50 y ya corriéndonos de todas estas primeras vanguardias, Leyer recupera la figuración y vemos entonces, ¿no?, una liberación de la forma respecto del color. Por último, también dentro del cubismo, referirnos a Pablo Picasso, que fue, como ya vimos, principal referente de este movimiento. La objetividad del mundo real constituye un centro gravitacional para sus imágenes y Picasso siempre criticó a los que quieren pintar lo invisible y por lo tanto, decía él, impintable, una especie de realidad interior kandinskiana. Eso, digamos, era una propuesta en la cual Pablo Picasso estaba totalmente en contra, ¿no? Va a decir, el arte abstracto no existe, siempre hay algo de lo cual partir. Por lo tanto, vemos que en el caso de Picasso, él no se interesó por la búsqueda de la abstracción en sí mismo, sino, como ya vimos, lo que a él le interesaba era un sentido constructivo y conceptual de lo pictórico. Dentro de las obras más importantes asociadas al cubismo, vamos a mencionar el Guernica, que fue realizado, ¿no?, muy posteriormente de lo que fue el desarrollo del movimiento cubista. En el año 1937, producto de la Guerra Civil Española, se coloca una bomba en la ciudad de Guernica que produce una terrible conmoción social por la cantidad de muertos, ¿no?, que se llevó esta bomba, y con un profundo sentimiento antifascista, Picasso pinta el Guernica. Es una obra que él dona a esta ciudad y en cada figuración, en cada signo, tiende a la expresión del hecho. La deformación, en este caso, vemos que acentúa un efecto de verdad de las cosas. Y esta obra, ¿no?, que es tan paradigmática en el campo del arte, va a plantearse desde un germen cubista, como decíamos, esa
deformación y esa decodificación de la forma va a acentuar aquí el efecto expresivo de la obra. Vemos también una obra madura que se sale de los intereses de la búsqueda espacial en favor, en este caso, de una obra de carácter expresivo, que en principio pareciera apartarse de esos postulados racionalistas de Picasso. Y a continuación vamos a ver un pequeño video que realiza una reconstrucción 3D de esta famosa obra de Picasso, que elige hacerla en tonos neutros, lo cual acentúa el dramatismo de la escena. Como ya mencionamos, la obra remite a un hecho de 1937 y Picasso la realiza en forma de pintura mural y la dona a este pueblo. Se trata de una obra que tuvo un peso cultural determinante en la formación de conciencia de los intelectuales de la época, que en gran medida trasciende los postulados del cubismo, que procuraban un arte puro, en favor, como decíamos, de una obra que tiene un alto nivel de expresión. Con esta obra, algunos teóricos dicen que concluye el periodo de los movimientos de vanguardia histórica. Dijo Picasso: el arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino lo que el instinto y el cerebro conciben más allá de cualquier canon. Por eso, Picasso partió del cubismo, llegó al Guernica y más allá de él. Para plantear un cierre de este recorrido cubista, además de referirnos a las obras pictóricas, vamos a ver a continuación una serie de ejemplos de cómo el cubismo se expresó a través de la escultura. Vemos en este caso una cabeza de mujer de Pablo Picasso, de clara etapa de cubismo analítico. Vemos ese facetamiento, los pequeños fragmentos, la interpretación del espacio. Por otro lado, vemos en Mandolina y Clarinete una obra que hoy llamaríamos no escultura, sino objeto, justamente por la calidad y tipo de materiales utilizados. Se trata de una obra que claramente se desarrolla bajo el concepto de principio collage, donde Picasso recupera elementos de la realidad cotidiana, fragmentos de cartón, fragmentos de madera, e interpreta una nueva morfología de carácter sintético. En este sentido, vale mencionar también la obra de un ruso, Alexander Archipenko, que estuvo vinculado al movimiento cubista, y vemos aquí una propuesta de carácter sintética. Vemos aquí otra obra de Archipenko, donde vemos un carácter más planimétrico. Se trata de un relieve, mujer con abanico, también de carácter sintético. Y tenemos otra propuesta donde vemos los grandes planos, los grandes volúmenes y esta interpretación que se orienta a la abstracción. Por otro lado, en Mujer peinándose, vemos también en Alexander Archipenko la influencia del surrealismo en este tipo de producciones. Y si continuamos por el recorrido de la escultura, vamos a poder mencionar también a Jacques Lipchitz, quien realiza propuestas asociadas a ciertas interpretaciones del cubismo analítico, con esculturas de grandes volúmenes, de grandes planos, de cierta síntesis, que claramente realiza aportaciones dentro de este movimiento, pero en el campo de la escultura. Hombre sentado con clarinete. Y también podemos mencionar a Henry Lawrence, quien desarrolló importantes obras de carácter cubista que fluctúan, como vemos, ¿no?, en una instancia entre analítica y sintética. En Mujer reclinada vemos una propuesta más sintética. Y con esto cerramos el recorrido por el estilo cubista.